Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. No sé por dónde empezar hoy. Si te La parece verdad por es que si te parece por el menudo mundo final del de periódico El semana, Mundo. ¿no? Sí, que estamos teniendo, ¿no? ¿Qué Cuéntame, te, cuéntame. qué te parece que ahora diga El Mundo, el periódico El Mundo, que España está comprándole a Marruecos el petróleo ruso, haciéndole blended Marruecos, enviándonoslo a nosotros? Y ahí me salen dos cuestiones clave que si nos puedes explicar. ¿No era Marruecos el socio principal de Estados Unidos? ¿Qué hace dándole dinero a Putin? Punto uno. Y punto número dos, ¿para esto hicimos todo el movimiento de Argelia? ¿Para comprar el petróleo ruso, diciendo a los españoles no estamos comprando petróleo ruso, y comprárselo a Marruecos, que nos hace ahí una cajita, un lacito y nos lo vende más caro? ¿Y esto qué Bueno, es? Marruecos se está forrando absolutamente con estas operaciones en las cuales también participa como un actor secundario, aunque en realidad tiene un papel principal Arabia Saudí. Es decir, yo te introduzco otro elemento y otro país importante que tiene que ver con esto. Los últimos cargamentos a los que hace referencia el mundo, porque esto se lleva produciendo desde hace mucho tiempo, hay que decirlo. Marruecos ha tenido siempre necesidades para importar diésel, pero no lo exportaba, no era un país exportador. Pero en cuanto empieza todo el tema de Ucrania, dice, bueno, pues yo aquí lo que voy a hacer ahora es me voy a poner a comprar fundamentalmente diésel a Arabia Saudí, que es mi principal proveedor en este caso, pero también voy a empezar a comprárselo a los rusos. Recordemos que no está prohibido comprar diésel a Rusia, no está prohibido comprar gas a Rusia y no está prohibido comprar petróleo a Rusia. Nos han repetido una y otra vez que las sanciones occidentales planteaban todas estas prohibiciones, pero realmente no es así. En el caso del petróleo se estableció un tope y en el caso del diésel, no, pues de alguna manera se ha dicho o se ha recomendado que no se podía comprar. Marruecos vio la oportunidad y dicen perfecto. Y esto lo hacen en colaboración con los saudíes, que además los saudíes se desmarcan de Estados Unidos, no le cogen el teléfono a Joe Biden, solicitan su entrada formal en los BRICS y además pues trabajan con Marruecos. ¿Cómo se hace esto? Los saudíes mandan los barcos a Rusia. Es decir, no son los marroquíes los que mandan los barcos, sino que lo mandan los saudíes. Estos barcos saudíes llegan a Tánger, tocan puerto en Tánger y a partir de ese momento ese combustible ruso en barco saudí pasa a ser marroquí. Y como pasa a ser marroquí, puede ser vendido sin ningún tipo de cortapisa en Europa. Ese diésel llega a España, se mete en camiones cisternas, se mezcla todo y luego ya pues cada una de las petroleras le añade sus aditivos y nos lo venden en las gasolineras hasta el punto de que en estos momentos 1 de cada 10 litros de diésel que hay en las gasolineras procede de Marruecos. En realidad procede de Rusia. Estaríamos consumiéndolo igual. Recordemos aquel caso que comentamos aquí en Italia de una refinería rusa que se utilizaba para mandar luego el diésel a Estados Unidos. El diésel ruso, el diésel producido con crudo ruso, todos los derivados del petróleo ruso se están consumiendo exactamente igual que antes. Por eso los precios no se han disparado. Esta es la gran explicación que hay. Mucha gente se pregunta, ¿pero cómo puede ser que el diésel no se haya disparado si en teoría hemos cerrado un mercado? Tú pones los gráficos todos los días, ves cómo aumentan las ventas de diésel en China, en India, casi todo exportaciones, ahora también Marruecos. Lo único que se ha hecho es modificar el recorrido, añadiéndole más pasos y por lo tanto más margen y más intermediarios, que son precisamente los que se están forrando con todo esto. Recordemos que Marruecos no respaldó esas sanciones a Rusia. Hay poca gente que lo sepa también. Marruecos en ningún momento respaldó porque sabía que iba a seguir comprando. No es casualidad que los barcos rusos pararan frente a las costas ceutís. No es casualidad que se produjera en ese sitio, en ese momento. Nos dijeron que se iba a acabar con esa práctica. No se puede, porque realmente Marruecos es un aliado, entre comillas, de la Unión Europea. Se le está dando dinero a su sector agrícola, mientras se está hundiendo el sector agrícola andaluz. Es un aliado de la Unión Europea, por lo que comentabas tú antes, por esa alianza también que tiene con Estados Unidos. Pero nos hacen la cama, porque realmente el pacto ahora mismo es entre Marruecos y Rusia, mucho más que entre Argelia y Rusia, porque Argelia tiene su propio petróleo, tiene su propio gas, sobre todo tiene su propio gas, y lo que está haciendo es enviarlo a través de gasoducto, sin ningún tipo de participación de la economía rusa. Vemos cómo todos los elementos geopolíticos tienen muchas caras en este poliedro, nos cuentan solo una, nos exponen solo una parte de la realidad y por lo tanto, cuando suceden cosas de estas, hay mucha gente que no lo comprende, que no lo entiende. Bueno, pues no serán los telespectadores de este programa que venimos contando desde el minuto 1 que esto se iba a producir. No se puede renunciar a las materias primas rusas. Europa no puede renunciar al diésel, no puede renunciar al petróleo, no puede renunciar al gas, pero es que Estados Unidos tampoco. Entonces, lo único que se está haciendo aquí es una guerra de propaganda, y propaganda en ambos lados, y los nuestros
los occidentales, si queremos decirlo así, nos están vendiendo una propaganda que está cayendo por su propio peso. Por eso, cuando salen estas noticias, pues muchos se tiran de los pelos, José Antonio. Una cuestión antes, luego entramos también en geopolítica, pero me ha llamado mucho la atención, sobre todo he dejado en mi vida diaria para el fin de semana entrar en el asunto, en las claves del fin de semana, pero quería que nos dieras un poco la opinión del movimiento de Sumar, de Yolanda Díaz, de crear una herencia universal, ¿no?, para esos mayores de 18 años a costa del patrimonio de los ricos. Mira, yo creo que lo mejor, Lorenzo, de Sumar y de Yolanda Díaz es que sabemos cuál es el plan de Claro. de Venezuela, ¿no? El plan venezolano, del clan venezolano en España, ¿no? Para convertir España en Venezuela, sabemos por dónde va, ¿no? Entonces ahora es dar 20.000 euros de herencia universal para que gasten en vivienda o en lo que les dé la gana. Que les falta decir, te doy 20.000 euros y compras el piso del banco malo este, ¿no?, de la Sareb, y así ya nos quedamos todos tranquilos, ¿no? A costa del patrimonio de los ricos, dice Yolanda Díaz, que además bebe de Piketty. Esta propuesta es de Piketty, ¿eh? Claro, es lo que te iba a comentar. En realidad la propuesta no es suya en absoluto. Esto aparece en dos de las últimas obras de Piketty, ese economista, algunos dicen neo-keynesiano. Yo creo que le viene grande esa etiqueta porque Keynes, sobre todo los seguidores de Keynes modernos, yo creo que no han leído a Keynes, porque Keynes defendía que tenía que haber un cierto equilibrio presupuestario, sobre todo en las épocas de bonanza económica, algo que prácticamente ningún gobierno cumple. Mándatela que al final los liberales tengamos que acabar defendiendo a Keynes, pero todos sus pupilos, la verdad es que no sé si la han malinterpretado, pero sí la han utilizado. Efectivamente, esa idea está en Piketty, lo que plantea es, bueno, señores, lo que hay que hacer es básicamente poner un impuesto, planteada Piketty, del 90% en las herencias, prácticamente una confiscación de las herencias, de tal manera que con ese dinero se pudiera facilitar pues que las personas jóvenes pues pudieran tener un cierto ahorro, ya partir con un cierto ahorro, nacer o entrar en la adolescencia con un pan bajo el brazo, si me permiten la expresión, y con eso pues se podría garantizar pues que los jóvenes tuvieran acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Esto se respalda por una serie de estadísticas bastante manipuladas en las obras de Piketty. Si alguien lo quiere leer, que intente saltarse toda la parte estadística, porque de verdad es bastante farragoso, sobre todo para la gente que no tiene conocimientos económicos. Y esta es la idea que se saca aquí Yolanda Díaz un poco de la manga, ¿no? El problema de acabar con las herencias, de confiscar con las herencias, es que los países se destruyen. Esto hay muchas personas que no terminan de comprenderlo. Si tú la herencia no la vas a poder disfrutar, ¿qué haces? La lapidas. Es decir, ¿cómo vas a ahorrar tú para tus hijos si no van a ser tus hijos los que reciban ese dinero? ¿Por qué vas a conservar una vivienda en unas perfectas condiciones o por qué vas a mantener un cierto patrimonio si realmente tus hijos no lo van a disfrutar? Pues lo lapidas, lo gastas. Entonces, la consecuencia de aplicar este tipo de medidas, la consecuencia real, lo primero que sucedería es que las herencias desaparecerían. Nadie tendría realmente herencias. Esto lo saben los ideólogos. No sé si lo sabe Yolanda Díaz, no sé si en la peluquería a la que va pues tienen el libro de Piketty o no, pero Piketty lo sabe. ¿Y por qué lo plantea o por qué se plantean este tipo de medidas desde algunos ámbitos? Porque el objetivo real no es entregar ese dinero a los jóvenes, no es confiscar esa herencia, es que el personal, las familias, los inversores se gasten el dinero durante su vida, que promuevan un consumo que está en el altar, ¿no?, de esa nueva secta económica del pensamiento único que luego acaba con la teoría monetaria moderna y algunas otras series de elementos que hay ahí. Esa es la clave de todo esto, ellos lo saben. No sé si Yolanda Díaz lo sabe o no. Yolanda Díaz está haciendo un papel fundamental, prácticamente único y muy claro. El papel de Yolanda Díaz es mantener a Pedro Sánchez de presidente del gobierno. El papel de Yolanda Díaz es dividir aún más el voto entre pues todos los que en las anteriores elecciones pues dieron su apoyo a Podemos. El objetivo de Yolanda Díaz es destruir la esencia electoral o la base electoral que le pueda quedar a Podemos para beneficiar a Pedro Sánchez. Esto Pedro Sánchez no solo lo sabe, sino que lo ha pactado con ella en múltiples reuniones y explica muy bien ese proyecto en el cual Yolanda Díaz nos habla a todos como si fuéramos imbéciles, solo hace falta ver los vídeos en los que aparece hablando, o si queremos ser más buenos nos habla como si fuéramos niños, parece que nos está invitando a una fiesta de cumpleaños. Y en realidad cuando nos hablan de los ricos, cuando nos hablan de las élites, cuando nos hablan de los altos patrimonios, lo que habría que pensar es, no son ellos las élites, no son ellos los altos patrimonios, no son estas personas que dicen que van a ayudarnos realmente quienes están lastrando nuestra capacidad económica. Bueno, pues es evidente. Yo no sé hasta qué punto puede tener éxito este proyecto, pero yo creo que nos va a servir bien como experimento sociológico para ver en qué punto está España, José Antonio. Llamada de Xi Jinping a Zelensky. ¿Qué es lo que se ha escondido? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que subyace en esa llamada?
Bueno, aquí lo que tenemos, sobre todo, es una muestra ya clara de que China convenció a Zelensky de que esto se ha acabado. Es decir, Zelensky es consciente de que se le acaba el tiempo, lo era consciente ya, ha bajado el tono de las declaraciones últimamente. Esa famosa contraofensiva que nos llevan anunciando desde hace mucho tiempo no se va a producir en ningún caso. Ya prácticamente todo el mundo admite, incluso medios occidentales, sobre todo en Estados Unidos. Siempre digo lo mismo porque en Europa prácticamente nos informan, en Estados Unidos sí, no tiene ninguna posibilidad Ucrania de sacar algún tipo de rédito en esta guerra. La misión diplomática de Pekín que se va a mandar tras el acuerdo entre Xi Jinping y Zelensky va a empezar ya a negociar el alto el fuego. Lo dijeron ayer representantes chinos. Ucrania ha nombrado embajador en China a su antiguo ministro de Industrias Estratégicas, nombramiento fundamental que prácticamente nadie está destacando y que es muy, muy determinante, ¿no? Ministro de Industrias Estratégicas en China. Zelensky publica en sus redes sociales un tuit en el que dice que la llamada, esta famosa llamada que todos estábamos esperando, que se iba a producir después del viaje de Xi Jinping a Rusia, que finalmente no se produjo, esperó Xi Jinping a reunirse con todos los líderes europeos para explicarle la hoja de ruta. Ahora ya se produce esa llamada y entonces Zelensky publica en las redes sociales un tuit en el que dice: esta llamada, así como el nombramiento del embajador de Ucrania, también lo cita, en China, darán un fuerte impulso al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. En estos momentos Zelensky anuncia un impulso de las relaciones bilaterales con China. El que no se dé cuenta todavía de lo que está pasando es que no quiere ver la realidad. Claro, ¿a quién no le ha gustado esto? Pues a los polacos, evidentemente, cuyos asesores en materia militar están indicando que este acercamiento entre China y Ucrania, dicen ellos que podría interpretarse como una medida de control de daños o de relaciones públicas para convencer al mundo de que China es pacífica. Bueno, es que es justo eso, señores. Es que es en eso en lo que estamos. Es que esa es la carta que está jugando China. Y es una carta que está jugando de forma muy inteligente, con independencia de lo que todos podamos pensar de ese régimen chino. Evidentemente no es una democracia, es una dictadura, evidentemente que es así, pero se está cumpliendo un guión que Xi Jinping trasladó a los líderes europeos en sus visitas a Pekín, que explica también el cambio de postura de Macron, que sabía que había que dar un giro de 180 grados y ya sabes que Macron es el primero de la clase. Cuando se produjo la intervención militar rusa en Ucrania fue el primero que salió allí a decir que él iba, ¿no?, a dirigir un poco esa ofensiva europea contra Rusia, y ahora es el primero que se quita de en medio y dice: no, no, nosotros en Taiwán no vamos a entrar, lo de Ucrania hay que solucionarlo. Incluso Estados Unidos sabe que se va a presentar algún tipo de acuerdo de paz que va a tener que ser aprobado por las partes, tal como admitió ayer el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Entonces, todos los implicados saben que toca plegar velas. Lo llevamos anunciando semanas. Para ello hace falta ir modificando los mensajes públicos que van cayendo por su propio peso. Un ejemplo de ello es lo que está pasando en la economía rusa. Ayer veíamos esa noticia de Bloomberg, que es evidente. Es decir, todos los analistas occidentales indican que Rusia va a crecer este año, que en 2024 habrá recuperado los niveles previos a la intervención militar en Ucrania, a pesar de los 10, 12 paquetes de sanciones, una producción industrial que ha crecido en marzo, decía Bloomberg, unexpectedly, ¿no? Sorprendentemente, inesperadamente. Bueno, evidentemente no era inesperado. Lo mismo que sabemos nosotros, lo saben los periodistas de la agencia Bloomberg, no somos más listos que ellos. Más valientes seguramente sí, ¿no? Y ayer mismo pues la agencia Bloomberg admitía su error, pero como he dicho en muchas ocasiones, el problema no es el error, es la mentira. Todos nos podemos equivocar, todos nos equivocamos. Pero mentira sabiendo de que están mintiendo, siendo la principal agencia financiera del mundo, del mismo modo que hay propaganda rusa, también hay propaganda occidental, y no verlo implica no comprender la realidad. Como la realidad también, ojo, es la crisis de deuda a la que se enfrentan los países del este de Europa, que han visto cómo sus costes energéticos se disparan, la necesidad de gasto público aumenta, al mismo tiempo que acuden a los mercados de deuda con un entorno alcista de costes financieros por la subida de tipo de interés. Vamos a ver quiebras de países en Europa del Este. Y si no vemos las quiebras serán porque sean rescatados por la propia Unión Europea. La próxima crisis de deuda en Europa seguramente no venga tanto por España, a lo mejor a medio plazo sí, sino por Italia, por un lado, lo decía Moody's hace un tiempo, y por los países de Europa del Este, que tienen unas economías muy frágiles y que no van a poder soportar el impacto de esa ruptura de la unión energética entre Europa y Rusia. Si Alemania va a tener problemas, imagínate los problemas que pueden tener esa república, esos países bálticos, ¿no, José Antonio? Un último punto, Lorenzo. Estados Unidos y esa batalla entre Disney y Ron DeSantis, ¿se está utilizando como plataforma electoral por DeSantis? Bueno, yo no tenía duda hasta ayer, y ayer menos, ¿no? Cuando empecé a ver todo lo que sucedía en torno a esa demanda que le ha presentado Disney World a DeSantis. Yo no sé si son amigos o no Disney y DeSantis, pero desde luego que los dos parecen trabajar
para el mismo amo y señor, ¿no? Disney ha disfrutado de ventajas fiscales en Florida, todo el mundo ya lo sabe, donde aloja ese reino mágico, reino woke Disney, le llamaban algunos ya, ¿no? El propio Ron DeSantis, desde los años 60 ha creado ahí su imperio, el Estado ha permitido a Disney expandir sus terrenos, pagar un impuesto mínimo a cambio de, en teoría, de que creaba empleo, esos miles de empleos que generaba el parque de atracciones y, evidentemente, el atractivo turístico. Ron DeSantis, en un momento dado, coge una normativa del Parlamento de la Cámara de Florida de 2022 y hace pues unas semanas, unos meses, decide reducir los privilegios de la compañía. Explicamos aquí en su día todo aquello, aunque le ha permitido, y también lo decíamos aquí, seguir gozando de un cierto autogobierno, en lo que parecía un acuerdo entre las partes para evitar una confrontación mayor, como intentando evitar daños mayores. No se trata solo de una cuestión económica, es fundamentalmente política e ideológica. Disney es uno de los principales promotores de la ideología de género, que el gobernador de la Florida decidió combatir, sobre todo con esa ley estatal sobre identidad y género en las escuelas, esa famosa ley que coloquialmente se conoce como no, Don't Say Gay, no digas gay. Y entre otras cosas, esta ley prohíbe a los maestros hablar a los alumnos más pequeños sobre orientación sexual e identidad de género y también plantea multas para escuelas infractoras. Disney manifestó públicamente que estaba en contra de esta ley. Algunos se sorprenderá, pero es que la presidenta de Disney es una lesbiana activista, por eso digo que es lesbiana, se llama Susan Arnold, y desde que llegó a la empresa pues tuvo muy claro lo que quería hacer, ¿no? Esa ingeniería social, ese lavado de cerebro de los más pequeños. Esto es lo que se ha contado, pero lo que se ha querido ocultar es que Disney, tras la ley que reducía sus privilegios, ha conseguido mantener el poder sobre planificación urbanística, sobre construcción, sobre seguridad, y también ha conseguido mantener buena parte de esa exención de impuestos, sobre todo para la propiedad, impuesto al patrimonio, y para la emisión de deuda. Y así estaban las cosas cuando el Washington Post nos anuncia que Disney presenta una demanda contra DeSantis por orquestar una campaña para castigar a la compañía por sus visiones políticas, que le viene de cine a Ron para presentar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, por lo menos a las primarias republicanas, en los próximos días. Una vez más, vemos como la política es un teatro. Esta demanda, en realidad, da un empujón electoral a DeSantis, que está deshojando esa margarita para presentarse como candidato. No sé si la semana que viene o la siguiente, seguramente podremos tener noticias. José Antonio, ya te avanzo aquí. Se plantea... Había dos escenarios, uno presentarse en 2008, otro en 2024. Claro, aquí la pelea es que si es en 2024 igual te tienes que enfrentar a Donald Trump. Yo no sé si Ron DeSantis sabe algo que nosotros no, sabe si realmente a Trump se le va a permitir presentarse o no. La vida de este hombre, de Ron DeSantis, es muy ajetreada porque en estos momentos además está en Israel presentándole los respetos también al amo y señor en un viaje que, aunque lleva la etiqueta comercial, pues es otra visita para reforzar esas credenciales de cara a su candidatura. Trump ya ha empezado a calentar esto atacándole a Ron DeSantis directamente. Vamos a tener aquí una pelea importante y bueno, pues veremos quién se enfrenta al candidato republicano, que parece que finalmente será Joe Biden, si llega, porque en términos de salud sabemos que no está muy bien el hombre. Así que la demanda de Disney va a ayudar a Ron DeSantis a seguir recibiendo apoyos en las filas republicanas. Le ha venido de cine, José Antonio, de cine. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buen día y buen negocio, buen puente. Igualmente, un abrazo, José Antonio.